Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. ¿La profesora ya se ha conectado? Buenas noches, compañeros. Todavía nada, empieza creo la clase. Buenas noches. Empieza Todavía nada. Hay que esperar un ratito. Escuchan, por favor. ¿Profesora? Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Porque hace rato estoy hablando, creo que no me escuchan, por favor me avisan. Ahora sí le escuchamos, profesora. Recién ahorita la estamos Oh, escuchando. ok, ya está, entonces sí. No, sí, de repente sí. Ok, un momento. Bien. Álvarez Cóndor Jocelyn se encuentra. Álvarez Cóndor Jocelyn. Hola, buenas noches, profesora presente. Álvarez, Buenas noches. buenas noches. Arias Berrospie Azucena. Arias Berrospie Azucena. Aro Carrión María Isabel. Aro Carrión María. Arribas Plata Delgado Judith. Profesora, Presente, buenas profesora, noches. buenas noches. Ok, Aro buenas noches. Carrión, Ok, ya está. presente. ¿Ya está Ros Plata Delgado, profesora? Sí, ya lo anoté, ya lo registré, no te preocupes. Ya. Becerra Chuquilín Yulisa. Presente, profesora, buenas noches.
Bompar Solórzano Alejandro. Presente, profesora. Ok, buenas noches. Kainamari Guancho Flor. Kainamari Guancho Flor. Caja Poma Percy. Caja Poma Percy. Calle Yaxahuanga Marta. Calle Presente, Yaxahuanga. profesora, presente. Ok, buenas noches. Calle Topa Flores Daisy. Calle Topa Flores Daisy. Céspedes Valverde Lisbeth. Céspedes Valverde Lisbeth. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Tienes, hay clases que no has ingresado, ¿verdad? Sí, hay clases que no he ingresado, no que por temas de trabajo, por eso, Ah, Miss. ok, bien. Chamorro Palacios Edgar. Chamorro Palacios Edgar. Chávez Laguna Israel. Chávez Laguna Israel. Chilón Pompa Ramosa. Chilón Pompa Ramosa. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Coris Poma Lucinda. Presente, profesora, buenas noches. Ok, buenas noches. De la Sota Tantal Freddy. De la Sota Tantal Freddy. Presente, profesora, buenas noches. Ok, buenas noches. Etken Hidrogo Rosa. Etken Hidrogo Rosa. Presente. Ok, buenas noches. Estrada Ingaruca Alessandra. Estrada Ingaruca Alessandra. Fernández Concha Francisco. Fernández Concha Francisco. Figueroa García Liz. Figueroa García Liz. Flores Oliva Luzgarda. Flores Oliva Luzgarda. García Guaches Elsa. Presente, Miss Flores Olivas. Ok. Mi buenas noches. Presente, García Huaches. Ok, García Guaches ya está. Gastelukis Pesarita. Gastelukis Pesarita. García García Líder. García García Líder. González y Suiza Daniel. González y Suiza Daniel. Guevara Pachas Rosa. Guevara Pachas Rosa. González y Suiza Daniel, presente, profesora. Ok, también tiene, ¿esta es su primera clase? Sí, lo que pasa es que como estaba trabajando en provincia y no tenía señal por ahí, profesora. Bueno, sí. Recuerden que tienen que informar para poder considerar la asistencia, ¿ok? Ya, Bien, profesora, mil disculpas, oh, gracias. ok. Guevara Pachas Rosa. Guevara Pachas Rosa. Huacachi Castillo Tatiana. Huacachi Castillo Tatiana. Inga Puscán Edgar. Inga Puscán Edgar. Presente, profesora. Ok, buenas noches. Buenas noches. Inuma Caldas Freddy. Inuma Caldas Freddy. Hacho Mamani Naide. Hacho Mamani Naide. Jaiko Rocha Julia. Jaiko Rocha Julia. Lagones Apaza Sonia. Lagones Apaza Sonia. Lagones Wincho Lidia. Presente, profesora, buenas noches. Tú eres Lagones Wincho Lidia, ¿no? Sí, sí, Miss. Ok, buenas noches. Laisa Paredes Zoila. Laisa Paredes Zoila. Leocaya Coragua Zenaida. Leocaya Coragua Zenaida. Yasai Roja Cecilia. Mamani Taca Lucía. Mamani Taca Lucía. Mamani Sumire Rosaluz. Mamani Sumire Rosaluz. Mamani Guaita Nairut. Mamani Guaita Nairut. Montes Cotrina Magali. Montes Cotrina Magali. Montoya Albino Jacqueline. Montoya Albino Jacqueline. Mosquera Hilario Ruth. Mosquera Hilario Ruth. Murayari Rodríguez Lacey. Murayari Rodríguez Lacey. Murrieta Monsovite Fabio.
Murrieta Monsovite Fabio, No le vinces Gloria, No le vinces Gloria, Ocupa Josai, Ocupa Josai, Ojanama Flores Jacira, Ojanama Flores Jacira, Osorio Guaroc Pablo, Osorio Guaroc Pablo, Palomino Tolentino Rosa María, Palomino Tolentino Rosa María, Presente, Palomino profesora Osorio. Buenas noches. Osorio, profesora, buenas noches. Presente. Osorio, ya, buenas noches. Palomino Mejía. Ok, buenas noches. Palomino Romero Mixeli, Palomino Romero Mixeli, Pizango Pipa José Luis, Pizango Pipa José Luis, Puris Cóndor Isabel, Presente, Puris, buenas noches. buenas noches. Quispe Alberto Naida Florcita. Presente, Quispe. profesora, buenas noches. Ok, buenas noches. Rabaná Lapa Juliana. Presente. Rabaná Lapa. Ok, buenas noches. Rivero Rubio Ruth. Rivero Rubio Ruth. Rodríguez Tito Denis. Rodríguez Tito Denis. Rodríguez León José Antonio. Presente, profesora, buenas noches. Ok, buenas noches. Ruiz Pucalupa Paola Yesenia. Ruiz Pucalupa Paola Yesenia. Saxachín Ciesa Gladys. Saxachín Presente, Ciesa profesora, buenas noches. noches. Salas Tapuyí Mailén. Salas Tapuyí Mailén. Presente, mis buenas noches. Presente, Ah, Ailen Sopas. ok. Salazar Baltasar Lisset. Salazar Baltasar Lisset. Salinas Ávila Carmela. Salinas Ávila Carmela. Sánchez Villanueva Delfa. Presente, Sánchez profesora, buenas noches. Buenas noches. Santana Carrillo Uber. Santana Carrillo Uber. Cernaqué Sandoval Elizabeth. Cernaqué Sandoval Elizabeth. Tiesquén Valdera Maricielo. Tiesquén Valdera Maricielo. Tantarico Castro Percy. Tantarico Castro Percy. Tantarico Castro Gilberto. Presente, mis buenas noches. Ok, buenas noches. Igual solo tiene 2 clases que ha ingresado, ¿verdad? Sí, mi tema de trabajo llegaba tarde, no podía ingresar a clases. Ah, ya, ok. Tantarico Castro Nelly. Tantarico Castro Nelly. Tantarico Tarrillo Tirado José Félix. Tarrillo Tirado José Félix. Torres Anastasio Yulisa. Presente, profesora, buenas noches. Ok, buenas noches. Valiente Guerra Lucero. Valiente Guerra Lucero. Valles Murayari Rosa. Valles Murayari Rosa. Valverde Lavado Fernando. Valverde Lavado Fernando. Vargas Pumapillo Jack. Vargas Pumapillo Jack. Vázquez Tirado Liduvina. Vázquez Tirado Liduvina. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Vázquez Caballero Margarita. Vázquez Caballero Margarita. Vela Flores Rosa. Vela Flores Rosa. Ventura Fernández Alfredo. Ventura Fernández. Buenas noches. Ok, buenas noches. Villalta Apaza Sonia. Villalta Paza Sonia. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Villanueva Vázquez Doris. Villanueva Vázquez Doris. Yupanqui Velarde Jenny. Yupanqui Velarde Jenny. Segarra Chafloque Dairo. Segarra Chafloque Dairo. Seña Santa María Lorenza. Seña Santa María Lorenza. Concha Buenas Contabal. noches, profesora, presente. Ok, ok. Segarra Chafloque Dairo no está, ¿no? Ok. Concha Cantavalli Francisco. Concha Cantavalli Francisco. Luna Julca Alejandrina. Luna Julca Alejandrina.
Bien, ¿alguien no ha llamado? ¿Alguien no ha llamado de la lista? Bien. Antes de finalizar, igual volveré a llamar a los que no están, no se han anotado. Bien. A ver. Nos habíamos quedado a hablar en la clase pasada, a ver quién me dice un voluntario. ¿De qué estuvimos hablando la clase pasada? A ver, hoy día vamos a poner participación y puntos extras. Profesora, buenas noches. La clase pasada estamos hablando de la física. Muy bien. Hemos empezado a hablar acerca de la física. Muy bien. ¿Y qué es la física? A ver, ¿quién me dice qué es la física? Profesora, buenas noches. La física es una ciencia que nos permite entender de la naturaleza. Ya, algo más. A ver, muy bien. Sí, sí, es una parte del concepto de física. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún voluntario más? Recuerden que su participación también, bueno, para mí personalmente también lo considero, es una nota. Que la naturaleza pertenece a las ciencias naturales, la física. Ok, ya es parte de, muy bien. A ver, ¿alguien más? Profesora, buenas noches. También la física consiste sobre la atmósfera, el aire, la tierra, todo lo que Claro, vemos en la naturaleza. sí, hablamos de 4 elementos fundamentales de la física, ¿verdad? Sí, 4 elementos fundamentales, ¿no? Que era, que era la tierra, el fuego, El agua, los agua minerales, y el aire, ¿no es cierto? el aire. Ok, muy bien, ¿no? Recuerden que esos son los 4 elementos fundamentales de la física, ¿ok? Bien. ¿Algo más? A ver, alguien. Hablamos acerca también de la introducción, ¿no? De la historia de la física, cómo fue evolucionando. También hablamos de, ¿qué más? A ver, dentro de ello, ¿qué había también? Había lo que es el método científico. ¿Qué era el método científico? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda del método científico? El método científico no era de la fórmula que hizo de la, si no me equivoco, era la C igual M al, al Claro, eso cuadrado, no me acuerdo bien. Eso puede ser un ejemplo, pero qué cosa cuando hablamos de método científico, qué definición podemos darle a ello? Ya, a ver, el método, miren, estamos haciendo un repaso. Yo les puse algunos videos la clase pasada que explicaban qué cosa es el método científico. Eran Profesora, ¿le pasos, puedo explicar? sí, sí, dígame. Son pasos, ¿no? De que se observa, hipótesis, Exacto. experimentación, Ajá. analiza, eh, revela su descubrimiento y comparte sus resultados. Así es, claro, ¿no? Eran pasos que yo podía seguir para cualquier fenómeno del cual yo quiero investigar o de repente quiero probar. Por ejemplo, les dije, creo que les mencioné cuando estuvimos en el tiempo de pandemia, ¿no? Por ejemplo, la vacuna tuvo que pasar por un método científico, ¿no? No salió rápido de un día para otro, ¿no? Fueron estudios, más estudios. Primero fue, pues, tuvo que ver una observación, ¿no? Luego tenía que ver hipótesis,
tenía que ver pues luego cuál era en sí lo que estaban haciendo, tenía que ver una inducción, una experimentación, un análisis y al final ya una conclusión de un resultado, ¿no? Entonces, recuerden eso, que un método, normalmente todo lo que existe ahora en el mundo, en que vivimos, ha pasado por un método científico porque ha sido comprobado, ¿no? Y se está establecido, y ya cuando se establece vendría a ser una ley, ¿no? Entonces, el método científico son pasos ordenados que sirven para verificar y comprobar un fenómeno, ¿no? Ahora, cumple ciertos pasos la observación, la hipótesis. Las hipótesis son los comentarios que yo puedo deducir, ¿no? Del experimento, por decir, de lo que vaya a ser, ¿no? De la experimentación. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Luego hablamos de la ciencia. A ver, ¿qué era la ciencia? ¿Quién me dice qué era la ciencia? ¿Qué era la ciencia? La ciencia es de la teoría de lo que se habla, se estudia, se analiza, todo lo que se descubre, ¿no? Día en día, que vivimos, de física, materiales, tantas cosas, que se puede hacer Ya, una ok. teoría. Bien, a ver, ¿alguien más? Sí, está bien ese concepto. ¿Alguien más me puede decir qué era la ciencia? Profesora, tres términos, ¿no? Racional o reflexivo, en constante evolución y perfeccionamiento. Busca resultados concretos. Ok, muy bien. ¿Alguien más desea, estoy anotando sus nombres, ¿sí? A ver quién está participando. ¿Alguien más desea participar? Bien, ¿qué cosa era la ciencia? Entonces, la ciencia eh, deriva del término latín scientia, ¿ok? Que significa pues conocimiento, ¿no? Desde ahí abarca, desde ahí partimos. Entonces, la ciencia, cualquier ciencia, sabemos que hay ciencias naturales, ciencias fáticas, también las mencionamos, ¿no? Cuando vimos este tema en la clase pasada, ¿ok? Entonces, toda ciencia es un conocimiento, ¿ok? Es el conjunto cordillera. Si queremos darle un concepto mayor, ¿no? Un concepto más completo y entendido y descifrado, podemos decir que la ciencia es el conjunto coordinado de explicaciones sobre el porqué de los fenómenos que observamos, ¿no? Y aquí viene lo que es el método científico, también tiene mucho que ver esto, porque normalmente un fenómeno que se descubre, que los científicos descubren, pues han tenido que pasar por muchas pruebas, ¿no? Para que se pueda establecer una ley en todo caso. Entonces, para construir la ciencia se investigan las causas, ¿no? Y se determinan su ordenamiento. Este es el proceso de investigación que se define como racional, como reflexivo, ¿no? Es constante, en constante evolución y perfeccionamiento y busca resultados concretos. ¿Ok? Entonces, esa es la ciencia, ¿ya? Es un conjunto coordinado de conocimientos, de explicaciones sobre el porqué de los fenómenos. Bien, entonces también habíamos visto clasificación de la ciencia, hay ciencia fática y ciencia formal, ¿no? Habíamos mencionado acerca de cuáles eran las ciencias fáticas, ¿no? Que se basaba en los hechos reales. De aquí viene pues lo que es las ciencias como la física, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que muchos de ustedes al inicio dijeron que
es el estudio de la naturaleza. Claro, involucra la naturaleza, ¿no? Pero algo más, ¿no? Algo más, la energía también, ¿no? Por ahí me dijeron, creo que algo del universo, también, ¿no? Viene lo que es, la química, la biología, o sea, son ciencias naturales, ¿no? En este caso son ciencias, por ejemplo, la física, la química y la biología son ciencias naturales. Ahora, si hablamos de otro tipo de ciencias, también ciencias sociales, ¿no? Como la historia, la antropología, la psicología, ¿ok? Son ciencias sociales, ¿no? Ahora, también hay otro tipo de ciencia, porque, por ejemplo, las matemáticas, la lógica, también son ciencias, son conocimientos, ¿no? Pero es otro tipo de ciencia, ¿no? Su campo de estudio es ideal, pero verificable en los objetos reales, ¿no? Formada por la lógica y la matemática. Gracias a la ciencia, el hombre ha alcanzado una detallada reconstrucción del mundo a su manera más amplia, ¿no? Entonces, que quede bien claro esto, ¿no? No solamente la física es una ciencia, sino tenemos una clasificación de ciencias, ciencias fácticas y ciencias formales. ¿Ok? De esto mencionamos y también les puse lo que son algunos videos de ello, ¿no? Y acá está pues el método científico también, ¿no? Son pasos ordenados que nos permiten comprobar y verificar un fenómeno. ¿Ustedes creen que para que se haya establecido alguna ley, se puede establecer así nomás de una hipótesis? No, de una hipótesis cuando no hay una comprobación, una experimentación y un análisis, no se puede establecer algo, ¿no? Entonces, todo fenómeno siempre pasa por un método científico, ¿no? Todos los estudios, por ejemplo, de aquí más adelante vamos a ver la cinemática, ¿no? Entonces, ¿por qué un cuerpo se mueve? ¿Por qué un cuerpo tiene equilibrio, tiene movimiento, tiene masa? ¿Por qué, no? Entonces, todo ha sido investigado, ¿ok? Bien. A ver, y como les decía, pues acá tienen algunos problemitas resueltos. Ya, ahí tienen un problemita. Acá está el método científico, que ya lo vimos. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de método científico. Hay un ejemplo. Método científico. Bien. Entonces, creo que aquí nos habíamos quedado la clase pasada, ¿no? En cinemática. Bien, ¿qué cosa es la cinemática? Es una rama de la física, ¿ok? Ya, que estudia, describe geométricamente el movimiento mecánico. Si bien es cierto, los cuerpos, ¿no? Hay cuerpos que van a estar en movimiento y no solamente van a tener movimiento, sino van a tener también equilibrio y más una distancia, un recorrido, ¿no? Entonces, vamos entonces a ver un poquito lo que es la cinemática, ¿ok? Un ratito, un ratito. Lemon te da cashback. Todos los pagos que hagas con tu Visa Lemon Card te devuelven dinero. Esto es física en acción. La mecánica es una rama de la física realmente muy amplia, pero de manera general podemos definirla como aquella que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos. Desde un punto de vista clásico un poco más conservador, esta se divide en dinámica, cinemática y estática. La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta qué lo provoca, es decir, sus causas. Mientras que la estática estudia los cuerpos en estado de reposo, es decir, en equilibrio. Nosotros en esta oportunidad nos vamos a centrar en la cinemática
Y hay que saber que desde la antigüedad el ser humano ha estudiado los fenómenos relacionados con el movimiento. Y de ahí que esta rama de la mecánica se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, pero sin tener en cuenta qué lo produce, es decir, sin ocuparse de las causas que lo provocan. Por otro lado, para que todo esto quede mucho más claro, introduciremos conceptos necesarios y básicos para el estudio del movimiento y vamos a arrancar aclarando por qué el movimiento es relativo. Mira, te lo voy a explicar de esta manera. Todo se mueve, hasta lo que parece estar en reposo. Y aquí hablamos de un primer concepto, sistemas de referencia. Mira, mientras que estás en la comodidad de tu hogar viendo este video, se puede decir que estás en reposo con respecto al celular o computador. Pero en realidad también podemos decir que te mueves a unos 107 kilómetros por hora con respecto al Sol y te mueves aún más rápido con respecto al centro de nuestra galaxia. Cuando examinamos el movimiento de algo, lo que describimos en realidad es el movimiento con respecto a algo más. Imagínate que estás sentado en un avión en movimiento. Se puede decir que estarás en reposo con respecto al pasajero que está a tu lado, porque ambos se encuentran en el mismo sistema de referencia. Pero para un observador fuera de este, ya ustedes no estarán en reposo, sino que se mueven a la misma velocidad del avión. Entonces podemos concluir que el movimiento y el reposo son estados relativos, depende del punto de vista que observemos el fenómeno. Otros conceptos muy importantes son trayectoria, distancia y desplazamiento. No son lo mismo. En ocasiones las personas tienden a confundir estos conceptos, pero hoy vamos a aclarar cualquier duda. Mira, cuando un objeto se mueve, ocupa diferentes posiciones sucesivas mientras transcurre el tiempo. Es decir, que durante su movimiento describe cualquier tipo de línea. Esto se conoce como trayectoria. Míralo de esta manera. Tenemos una abeja que se mueve desde un panal A hasta un panal B. La trayectoria sería todo ese camino, toda esa línea que describe la abeja para llegar de A hasta B. Mientras que la distancia es la medida de ese camino, es decir, es la medida de la trayectoria. Es una magnitud escalar. Mira, es como si midiéramos todo el camino que describió la abeja desde el panal A hasta el panal B. Por otra parte, tenemos el desplazamiento, y déjame dejarte esto claro. Es una magnitud vectorial. El desplazamiento de un objeto es el segmento dirigido que une dos posiciones diferentes en un movimiento. Representa el cambio o variación de la posición. En este caso, es qué tan lejos fue la abeja desde su posición inicial A hasta su posición final B. La distancia y el desplazamiento coinciden únicamente cuando el movimiento se produce en línea recta y en un mismo sentido. Considerando la trayectoria descrita por el objeto, el movimiento puede ser rectilíneo o curvilíneo. Va a ser rectilíneo obviamente cuando la trayectoria describa una línea recta y curvilíneo, por supuesto, cuando describa una línea curva. Pero a su vez, las trayectorias curvilíneas las podemos clasificar en circular, elípticas y parabólicas. Las trayectorias circulares, por supuesto, si la trayectoria es una circunferencia, como ocurre con el extremo de las manecillas del reloj. Van a ser elípticas, por supuesto, si la trayectoria es una elipse, por ejemplo, el movimiento planetario. Y por último, van a ser parabólicas si la trayectoria describe una parábola, como ocurre en el lanzamiento de proyectiles o cuando pateas un buen tiro libre. Fácil. Otro par de conceptos que vamos a aclarar es rapidez y velocidad. No son lo mismo. En el día a día, los términos de rapidez y velocidad se usan indistintamente, pero en física es necesario identificarlos claramente. La rapidez se define como la distancia recorrida por unidad de tiempo. Es una magnitud escalar. Solo depende de un número y su respectiva unidad de medida. Como te puedes dar cuenta, se define en función de la distancia que recorre el objeto. Mientras que la velocidad va mucho más allá. La velocidad nos dice qué tan rápido se movió un objeto, pero además también nos dice hacia dónde lo hizo. Por eso se define como la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Y por esto es una magnitud vectorial. Por ejemplo, cuando decimos que un automóvil viaja a 60 km por hora, nos referimos a su rapidez. Pero si señalamos que se mueva a 60 km por hora hacia el este, estaremos haciendo referencia a su velocidad. Fácil. Acá hay muchos más detalles de que hablar. La rapidez media, la rapidez instantánea, cuando hablamos de velocidad media, velocidad constante o velocidad variable. En fin, eso es tema para otro video. Para terminar, hablaremos de la aceleración, que es un concepto realmente fascinante, muy importante en cinemática.
Como todos ya saben, los objetos en movimiento pueden aumentar o disminuir su velocidad. En realidad, en la mayoría de los movimientos, la velocidad no permanece constante. Por ejemplo, cuando estás dentro de un ascensor y este empieza a subir o cuando frena repentinamente, experimentas sensaciones locas en tu estómago. Estas sensaciones solo aparecen cuando la velocidad aumenta o disminuye y no se siente en el resto del trayecto del ascensor porque la velocidad no varía. Otro ejemplo cotidiano ocurre cuando estás dentro de un autobús y el conductor acelera de manera repentina. Los pasajeros se recargan más contra los asientos. Pero la aceleración implica tanto aumento como disminución de velocidad. Por esta razón, cuando frena repentinamente, he visto a más de uno poner la frente contra el asiento delantero. Que conste que a mí no me ha pasado. Lamentablemente yo aprendí de manera empírica el principio de inercia también en un autobús, pero eso se los contaré en otra oportunidad. Acá lo claro es que la aceleración se define como qué tan rápido cambia la velocidad un objeto en un tiempo determinado. Y esto es un pequeño pero poderoso resumen de algunos conceptos básicos para abordar ejercicios en cinemática. Si quieres saber más, no dudes en suscribirte y como ya sabes, ponte a estudiar. Bienvenidos al... ¿A tu hijo le gusta pasar tiempo frente a la pantalla, jugar videojuegos y ver dibujos animados? Bienvenidos al maravilloso mundo de la cinemática. Pero, ¿qué es la cinemática? La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan y se limita al estudio de la trayectoria en función del tiempo. La palabra cinemática proviene del griego kine, que significa movimiento. Los astrónomos y filósofos griegos fueron los primeros en intentar describir el movimiento. A continuación, conoceremos a los máximos exponentes de la cinemática y gracias a sus aportes científicos se ha mejorado este concepto. Y son Isaac Newton, Galileo Galilei, Albert Einstein y Pierre Baillot. Todo a nuestro alrededor está en movimiento. Hemos creado máquinas que nos facilitan el movimiento. En realidad, todo el universo está en movimiento. No existe nada en reposo. Nuestro planeta gira alrededor de su propio eje y nos lleva por el espacio a una velocidad de más de 100 km por hora. Hemos estado hablando del movimiento. Pero, ¿qué es el movimiento? Se define como el cambio de posición de un cuerpo con respecto a un sistema de referencia que se supone fijo. Ahora continuaré con el sistema de referencia. Se define como aquel cuerpo que usamos para referir un objeto en movimiento. Para entender mejor el concepto, usaré un ejemplo. En la primera situación, considero a Víctor como mi sistema de referencia. Pues bien, cuando el auto avanza hasta el otro punto, puedo considerar que con respecto a Víctor, el conductor del auto cambió de posición. Ahora tomaré como sistema de referencia el pasajero que lleva el conductor. Cuando el auto avanza, puedo decir que, con respecto al pasajero, el conductor no cambió de posición, siempre estuvo sentado frente a él. Como resumen de movimiento, puedo decir que el observador es una persona que mira el movimiento. Sistema de referencia permite al observador localizar la posición del móvil. Móvil es el objeto en movimiento. Ahora conocerá los conceptos de trayectoria, distancia y desplazamiento. Aurora nos va a ayudar a explicar estos conceptos. Aurora desea ir desde su casa hasta el basurero. Primero hay que definir la posición final y la posición inicial. La posición inicial es el punto desde el cual va a partir, es decir, su casa. Y la posición final será el basurero, que es donde desea llegar. Aurora empieza a caminar. Puede tomar muchos caminos para llegar a su destino. Trayectoria es la línea imaginaria que une las sucesivas posiciones que ha ocupado Aurora. Está representada por la línea de color rojo. La distancia es la longitud de la trayectoria. Es un escalar.
En este caso, la distancia es de 35 metros y está representada por la línea de color azul y expresada en metros, es la unidad de medida, porque esta es la unidad de medida empleada por el sistema internacional. En cambio, el desplazamiento es la distancia medida en la línea recta entre la posición final y la inicial, es una magnitud vectorial. El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial, por lo que el desplazamiento es igual a 25 metros con 15 grados y está representada por la línea de color verde. ¿Cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento? La distancia es la longitud de trayectoria, es una magnitud escalar. Por ejemplo, 120 metros. El desplazamiento es la longitud de la distancia entre el punto de origen y el punto final. Es una magnitud vectorial. Por ejemplo, 27 metros a la derecha. No olviden que la unidad de medida es el metro. Por su trayectoria, los movimientos se clasifican en rectilíneos, cuando el móvil se desplaza en línea recta con velocidad constante. Curvilíneos, cuando se desplazan en línea recta, y estos pueden ser circulares, si el móvil gira alrededor de un punto central, y parabólicos, si el móvil describe una trayectoria parabólica. Introducing Powtoon. Lemon te da cashback. Todos los pagos que Cinemática. Conceptos básicos. La mecánica es una rama de la física realmente amplia, pero de manera general podemos definirla como aquella que se encarga de estudiar el movimiento en los cuerpos. Desde un punto de vista clásico, un poco más conservador, esta se divide en dinámica, cinemática y estática. La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos, teniendo en cuenta que lo provoca, es decir, sus causas, mientras que la estática estudia los cuerpos en estado de reposo, es decir, en equilibrio. En esta oportunidad nos vamos a centrar en la cinemática, y hay que saber que desde la antigüedad el ser humano estudia el fenómeno relacionado con el movimiento. Esta rama de la mecánica se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, pero sin tener en cuenta que lo producen, es decir, sin ocuparse de las causas que lo provocan. Por otro lado, para que todo esto quede mucho más claro, introduciremos conceptos necesarios y básicos para el estudio del movimiento. Y vamos a arrancar aclarando por qué el movimiento es relativo. Te lo voy a explicar de esta manera. Todo se mueve, hasta lo que parece estar en reposo. Y aquí hablamos de un primer concepto, el sistema de referencia. Mientras que estás en la comodidad de tu hogar viendo este video, se puede decir que estás en reposo con respecto al celular o computador. Pero en realidad, también podemos decir que te mueve a unos 107 kilómetros por hora con respecto al Sol y te mueves mucho más rápido con respecto a nuestra galaxia. Cuando examinamos el movimiento de algo, lo que describimos en realidad es el movimiento con respecto a algo más. En realidad, también podemos decir que hasta lo que parece estar en reposo. Y aquí hablamos de un primer concepto, el sistema de referencia. Mientras que estás en la comodidad de tu hogar viendo este video, se puede decir que estás en reposo con respecto al celular o computador. Pero en realidad, también podemos decir que te mueve a unos 107 kilómetros por hora con respecto al Sol y te mueves mucho más rápido con respecto a nuestra galaxia. Cuando examinamos el movimiento de algo, lo que describimos en realidad es el movimiento con respecto a algo más. Imagínate que estás sentado en un avión en movimiento. Se puede decir que estará en reposo con respecto al pasajero que está a tu lado, porque ambos se encuentran en el mismo sistema de referencia. Pero para un observador fuera de este, ya ustedes no estarán en reposo, sino que se mueven a la misma velocidad del avión.
Entonces, podemos concluir que el movimiento y el reposo son estados relativos. Depende del punto de vista que observemos el fenómeno. Otros conceptos muy importantes son trayectoria, distancia y desplazamiento. No son lo mismo. En ocasiones, las personas tienden a confundir estos conceptos, pero vamos a aclarar cualquier duda. Cuando un objeto se mueve, ocupa diferentes posiciones sucesivas, mientras transcurre el tiempo, es decir, que durante su movimiento describe cualquier tipo de línea. Esto se conoce como trayectoria. Por ejemplo, tenemos una abeja que se mueve desde un panal A hasta un panal B. La trayectoria sería todo ese camino que describe la abeja para llegar de A hasta B. Mientras que la distancia es la medida de ese camino, es decir, es la medida de la trayectoria, es una magnitud escalar. Por otra parte tenemos el desplazamiento. Es una magnitud vectorial. El desplazamiento de un objeto es el segmento dirigido que une dos posiciones diferentes en un movimiento. Representa el cambio o variación de la posición. En este caso, es que tan lejos llega la abeja desde su posición inicial hasta su posición final. La distancia y el desplazamiento coinciden únicamente cuando el movimiento se produce en línea recta y en un mismo sentido. Considerando la trayectoria descrita por el objeto, el movimiento puede ser rectilíneo o curvilíneo. Va a ser rectilíneo cuando la trayectoria describe una línea recta y curvilíneo cuando describe una línea curva. Las trayectorias curvilíneas las podemos clasificar en circular, elíptica y parabólica. La trayectoria circular es, por supuesto, si la trayectoria es una circunferencia, como ocurre con el extremo de las manecillas del reloj. Van a ser elíptica si la trayectoria es una elipse, por ejemplo, el movimiento planetario. Y por último, van a ser parabólica si la trayectoria describe una parábola, como ocurre en el lanzamiento de proyectiles o cuando pateas un tiro libre. Otro par de conceptos que vamos a aclarar es rapidez y velocidad. No son lo mismo. La rapidez se define como la distancia recorrida por unidad de tiempo. Es una magnitud escalar, solo depende de un número y de su respectiva unidad de medida. Se define en función de la distancia que recorre el objeto. Mientras que la velocidad nos dice qué tan rápido se mueve un objeto, pero además también nos dice hacia dónde se dirige el objeto. Por eso se define como la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo, y por esto es una magnitud vectorial. Por ejemplo, cuando decimos que un automóvil viaja a 60 kilómetros por hora, nos referimos a su rapidez. Pero si señalamos que se mueve a 60 kilómetros por hora hacia el este, estaremos haciendo referencia a su velocidad. Viaja a 60 kilómetros por hora, nos referimos a su rapidez. Pero si señalamos que se mueve a 60 kilómetros por hora hacia el este, estaremos haciendo referencia a su velocidad. Hay muchos más detalles de qué hablar. Rapidez media, rapidez instantánea, velocidad media, velocidad constante, velocidad variable. Para terminar, hablaremos de la aceleración, que es un concepto muy importante en la cinemática. Los objetos en movimiento pueden aumentar o disminuir su velocidad. En realidad, en la mayoría de los movimientos, la velocidad no permanece constante. Por ejemplo, cuando estás dentro de un ascensor y este empieza a subir o frenar repentinamente, experimentamos sensaciones en el estómago. Esas sensaciones solo aparecen cuando la velocidad aumenta o disminuye. En pocas palabras, la aceleración se define como qué tan rápido cambia la velocidad un objeto en un tiempo determinado.
Bien, como hemos visto, ¿ok? Como hemos visto ahí lo que es la cinemática, ya a ver un momento, no sé si están viendo la pantalla, no sé si lo estoy compartiendo, a ver un ratito, creo que no se está compartiendo. Ya, ahí está, ahora sí. Bien, entonces la cinemática va a involucrar a la mecánica, ¿ok? La mecánica, como hemos dicho, los cuerpos en movimiento mecánico, va a haber una distancia, un recorrido, ¿ok? Bueno, aquí habíamos visto, es parte de la física, ¿no? Es una ciencia natural que se encarga del estudio del comportamiento y la estructura de la materia. Ramas de la física, aquí. Bueno, la cinemática va a ser una rama de la física, porque habla del movimiento, ¿ok? Movimiento, termodinámica, electricidad, óptica, magnetismo. Eso es la física clásica, y la física moderna nos va a involucrar la relatividad, la mecánica cuántica, la física nuclear, la astronomía y la materia condensada. ¿Ok? Bien, entonces, la materia ya habíamos visto anteriormente, es todo lo que existe en el universo y está en constante cambio, ¿no? Esa es la materia. Materia sustancial, masa y volumen, ¿no? Sólido, líquido y gases. Esa es la materia sustancial. Materia dispersa, el campo, por ejemplo, ¿no? Magnitud física es aquella característica de la materia que puede ser medido, ¿no? Es aquella característica de la materia que puede ser medido. Medir, medir es el proceso por el cual comparamos características similares de la materia. ¿Ok? Bien. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos, dice característica comparar una extensión espacial de la pizarra, ¿no? Tenemos ahí una pizarra, la extensión, ¿no? ¿Cuál sería su magnitud física? La longitud. ¿Y cuál sería el instrumento de medida? El flexómetro, dice. Cuando tenemos, por ejemplo, ahí una taza de café, ¿no? No tanto la taza, sino el grado de agitación, el grado, mejor dicho, a qué tanta temperatura está el café, la bebida, ¿no? Su magnitud física, pues, será la temperatura. Instrumento de medida, el termómetro, ¿no? O también, por ejemplo, cuando una persona está con fiebre, ¿no? Cuando está con alguna infección y tiene fiebre, ¿cuál sería la magnitud física? La temperatura. El instrumento de medida sería el termómetro. ¿Ok? Sería el termómetro. Bien. Magnitudes escalares, ¿no? Acá tenemos el número más la unidad de medida. Por ejemplo, no hay una botella y de agua de 1 litro, dice, ¿no? El número será el 1, pues, y la unidad de medida en litros, ¿no? Estamos aquí frente a una medida en litros. Puede ser una botella de 2 litros, de 3 litros, ¿no? En ese caso el número será pues el 2 o el 3 y la unidad de medida será pues el litro, ¿no? El litro, cuando hablamos de menos medio litro, ¿ok? En la siguiente figura observamos, recuerden que son magnitudes escalares. En la siguiente figura observamos una persona que está corriendo, ¿no? Una persona que está corriendo. Y otra persona que está sujetando un reloj, ¿no? Un reloj que le va a indicar el tiempo. Entonces, ¿cuál sería ahí? La magnitud escalar es el tiempo. ¿Ok? La magnitud escalar es el tiempo. Si digo 30 minutos, el número será el 30 y la unidad de medida será los minutos, porque pueden ser horas, pueden ser segundos, ¿ok? Entonces, en este caso, 30 sería el número y minutos sería la unidad de medida, ¿ok? Unidad de medida. Bien, también tenemos magnitudes vectoriales. Cuando hablamos ya de magnitudes vectoriales, ya me refiero a otra cosa más, ¿no? Tenemos el número más la unidad de medida más la dirección, ¿no?
número. Por ejemplo, vemos ahí a una persona manejando bicicleta. Si se dan cuenta, cuando no, aquí ya va a venir otra unidad que es la velocidad, otra magnitud. Ya, la velocidad no puede ser una magnitud escalar, va a ser una magnitud vectorial, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a tener una dirección, ¿ok? Ya cuando hablamos de dirección, ya hablamos de magnitudes vectoriales. Entonces, por ejemplo, ¿no? La unidad de medida dice 14 metros por segundo, ¿no? Ya, como ya tiene una velocidad, ¿no? O sea, ¿cuánto ha recorrido, cuánto recorre por segundo, ¿no? Entonces, ahí es el número, será pues 14 y la unidad de medida metros por segundo, ¿no? Dirección hacia la izquierda, ¿no? Va hacia la izquierda, ¿no? Ese recorrido, esa velocidad está yendo hacia la izquierda, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, cuando hablamos de magnitud vectoriales, va a intervenir lo que es la velocidad, ¿ok? La velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener una dirección, en este caso hacia la izquierda. Ahora, si vemos, si observamos la persona que está abajo, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está empujando algo, ¿no? Un cajón, está empujando algo, ¿ok? Entonces, está emitiendo, cuando nosotros empujamos algo, emitimos una fuerza o no. Sí, ¿no es cierto? O sea, no es que empujemos así nomás, no, tenemos que hacer una fuerza. Tenemos que hacer una fuerza para que ese cuerpo se mueva, ¿no es cierto? Porque ese cuerpo no está en movimiento. Nosotros tenemos que darle ese movimiento y cuando le vamos a dar ese movimiento, ¿no? Estamos ejerciendo una fuerza, ¿no? Esa magnitud vectorial se llama fuerza. ¿Y por qué es vectorial? Porque esa fuerza, ¿no? Hacia donde tú empujas va a tener una dirección, ¿no es cierto? Bien va a ir a la derecha, a la izquierda, de acuerdo hacia donde tú estás empujando ese cuerpo. ¿Ok? Va a tener una dirección. Por eso es que es una magnitud. Y recuerden, todas las magnitudes vectoriales tienen una dirección, ¿ok? Hablamos de la velocidad, hablamos de la fuerza en este caso, ¿no? Entonces la unidad de medida será 50 y la fuerza va a ser 50 newton, ¿no? N de newton. Entonces, dirección hacia la derecha. ¿Ok? Entonces es importante ello entre las magnitudes escalares. En cambio, la magnitud escalar no tiene una dirección, simplemente tiene un volumen, ¿no? Una masa, un volumen, y se acabó. 1 litro, por ejemplo. Tiene un tiempo, ¿no? Un tiempo, 30 minutos, y ya está. En cambio, una magnitud vectorial va a tener una dirección, ¿ok? Va a tener una dirección. Entonces hay que observar ello bien. Profesor, Bien, a una ver. pregunta. ¿La velocidad varía de acuerdo a la dirección que va? No, no es que varíe, no, sino que siempre va a tener una dirección. Ya puede ser a la izquierda. La velocidad depende de en este caso, ¿no? Por ejemplo, si uno maneja bicicleta, ¿no? Vamos al ejemplo real. Vamos al ejemplo real, ¿no? Nosotros nos ponemos a manejar bicicleta todos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué dependerá la velocidad, no? ¿Todos iremos al mismo ritmo o el que maneja más rápido, de repente con mayor fuerza, va a tener mayor velocidad, ¿no es cierto? Entonces, pero todos vamos hacia la misma dirección, ¿no? Todos vamos hacia nos dicen vamos a correr desde el punto A hasta el punto B. También, la misma dirección, todos vamos hacia la izquierda, ¿no? Entonces, la velocidad pues dependerá de cuánto tú estás recorriendo, ¿no? Cuánta fuerza le emitas, ¿no? A ello. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí un videito de todas maneras sobre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, ¿ya? Esto es Física en Acción.
Las magnitudes escalares son aquellas que dependen solo y exclusivamente de una magnitud que va a estar acompañada de su respectiva unidad de medida. Por ejemplo, tenemos la temperatura, la rapidez, el tiempo, la distancia, la masa, el volumen, la presión, por decirte un sinnúmero de ellas. Mientras que por otro lado, tenemos las magnitudes vectoriales, que son aquellas que además de depender de la magnitud, también dependen de una dirección y de un sentido. Y tenemos como ejemplo por acá lo que es la fuerza, la velocidad, el desplazamiento, la aceleración, el campo eléctrico, el campo magnético, ¿sí? Te voy a hacer una serie de ejemplos para que te quede bien clarito la diferencia entre cada una de ellas. Así que pasemos la página y presta atención. Dar ejemplo de magnitudes escalares es muy sencillo porque estamos acostumbrados a trabajar con ellas. Es más, desde que nacemos nos expresamos con ellas. Por ejemplo, yo puedo decir que la temperatura corporal de una persona es de 37.2 grados centígrados. También puedo decir que un auto se mueve con una rapidez de 70 kilómetros por hora. O si sé que al nacer un niño tiene una masa corporal de 4.300 gramos. En estos tres ejemplos de temperatura, rapidez y masa, solamente decimos énfasis en el valor numérico que hace referencia a la magnitud 37.2, 70 y 4.300, pero además también le asociamos una unidad de medida, que en este caso van a ser los grados centígrados, los kilómetros por hora y los gramos. ¿Listo? Por otro lado tenemos las magnitudes vectoriales, pero antes de darte ejemplo de cantidades vectoriales y relacionarlas con las escalares, voy a aclarar un par de conceptos que son dirección y sentido, porque con la magnitud no tenemos problema, pero a veces dirección y sentido las confundimos. Entonces vamos a aclarar esto bien para pasar a los ejemplos. Lo primero que debes de saber es que la dirección de una magnitud vectorial viene dada por el ángulo que forma con el eje de las X. Por ejemplo, yo puedo decir que un automóvil tiene una velocidad de 45 grados con respecto a ese eje. Pero también puedo decir que yo lanzo un objeto con una fuerza de 100 newton, por ejemplo, pero esta vez con un ángulo de 150 grados con respecto también al eje de las X. Por otro lado, una forma fácil también de relacionar este concepto de dirección es utilizando los puntos cardinales. Todo va a entrar a depender también de nuestro sistema de referencia y de la situación problemas que tengamos. Pero con el punto cardinal o con los puntos cardinales es bien sencillo porque norte me viene relacionado con un ángulo, sur, este y oeste de igual manera. ¿Listo? Obviamente también podemos encontrar los diagonales como noreste, sureste, etc. Por otro lado tenemos el sentido. El sentido de las magnitudes vectoriales viene dado por el concepto de orientación. ¿Cómo así? Supongamos que tenemos un movimiento vertical, pero este movimiento vertical puede darse de dos maneras. Puede ser verticalmente hacia arriba o verticalmente hacia abajo. En este caso la dirección no cambia, porque la dirección sigue siendo durante el mismo eje, es decir, vertical. Pero sí cambia el sentido, hacia arriba o hacia abajo. Lo mismo puedo decirte un movimiento en una dirección horizontal, ¿sí? Puede tener un par de sentidos totalmente distintos que pueden ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Y obviamente tenemos las variaciones cuando hablamos de diagonales. Puede ser diagonal hacia arriba o diagonal hacia abajo. ¿Listo? Vamos a dar ejemplos de magnitudes vectoriales. Y voy a establecer diferencias con las magnitudes escalares para afianzar mejor la temática. ¿Listo? Empecemos con rapidez. Si yo conozco que un automóvil tiene una rapidez de 30 metros por segundo y obviamente la única información, porque es un escalar, aquí lo importante es el 30, que es la magnitud, y metros por segundo, que sería la unidad. Pero si hablo de velocidad, que es una magnitud vectorial, por obvias razones, además de conocer los 30 metros por segundo, debo conocer la dirección y el sentido. Porque aquí, entonces debo decir que un automóvil tiene una velocidad de 30 metros por segundo en una dirección horizontal hacia la derecha. ¿Listo? Porque es totalmente distinto que un automóvil se mueva a la derecha o a la izquierda. Por otro lado, si estoy hablando de masa, que sé que es una magnitud escalar, supongamos que este objeto tiene una masa de 50 kilogramos. Realmente no me interesa saber más nada. Pero si estoy hablando del peso, que es una magnitud vectorial, además de esta información, y obviamente que el peso va a ser equivalente a 500 newton, 50 kilogramos va a ser la magnitud. Y yo sé que el peso viene dado por la ecuación masa por gravedad, que en nuestro caso, si aproximamos la gravedad a 10 metros por segundo cuadrado, debido a la gravedad, perdón, yo sé que el peso va a ser 500 newton y que va a ser en el eje vertical, lo cual me va a indicar la dirección y el sentido, que sería hacia abajo. ¿Listo? Otro ejemplo claro es lo que ocurre con la fuerza. Por ejemplo, en el fútbol, en este caso, si hablamos de la potencia con la que dispara un futbolista, estaríamos hablando de la magnitud. Pero más que la magnitud, lo realmente importante en este deporte sería la dirección y el sentido. Esto es lo que hace que un futbolista se vuelva famoso o fracase.
Así que espero que te haya quedado muy claro toda esta cuestión de las magnitudes vectoriales y de las magnitudes escalares. Nos vemos en una próxima. Profesora, ahí entendí que la dirección varía de acuerdo al sentido en que va. ¿O he entendido mal? Claro, claro. Por eso puede ser izquierda, derecha, ¿no? La dirección puede variar. Así es. Que pueden ser medibles o cuantificables, como por ejemplo el movimiento de un tren o la fuerza de un hombre levantando pesas, la cantidad de sal que nos venden o la cantidad de agua que nos tomamos. Y en este video les mostraré magnitudes escalares y vectoriales y sus respectivas diferencias. Las magnitudes físicas pueden ser de dos clases, y primero les mostraré las que vendrían a ser las escalares. En las escalares solo se representa su valor, es decir, una unidad de medida y su número. Por ejemplo, la unidad de masa, que se representa en kilogramos, el tiempo, que se expresa en segundos, y la superficie, que se representa en metros cuadrados. Como ven, las escalares solo se componen de un número y una unidad correspondiente. Ahora, las cantidades vectoriales se necesita expresar su valor, pero también su orientación, es decir, que tienen magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, un desplazamiento de 50 kilómetros al norte o una aceleración de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado hacia abajo. Como ven, la magnitud vectorial se define con un número, la unidad de medida correspondiente y la dirección y sentido. Si falta alguno de estos datos, la magnitud vectorial no estaría correctamente expresada, faltarían datos. Los vectores se representan con una flecha, la cual tiene un módulo, como también le dicen magnitud. Tiene un origen o cola, como le dicen, también tiene una cabeza o extremo final. Tiene una dirección o línea de acción, que es una línea imaginaria que contiene el vector. Y tiene sentido, que es indicado por la punta de la flecha. Y esto sería todo por el video de hoy. Bien, ahí les mostré entonces algunos videos acerca de las magnitudes, ¿no? Tanto las magnitudes, lo que es escalares con vectorial. Entonces, claro, siempre obviamente la magnitud vectorial va a tener una dirección y la dirección puede variar, ¿ok? No depende de la velocidad, la dirección es independiente, ¿ok? Pero sí puede variar. Bien, vamos a continuar entonces aquí. Profesora, en este caso, ¿qué puede variar? La velocidad de acuerdo a la dirección. No. No es que la velocidad va a variar de acuerdo a la dirección. La dirección, como te decía, la dirección puede ir izquierda o derecha. ¿Ok? La velocidad puede variar. También puede variar, pero no depende de una dirección. ¿Ok? Bien, acá tenemos magnitudes físicas fundamentales. Dentro del Sistema Internacional de Unidades, SI, se consideran 7 magnitudes físicas fundamentales, llamadas así por su independencia de otras magnitudes. Ya hemos visto, ¿no? Algunas de ellas las hemos visto en lo que son magnitudes vectoriales aquí y escalares. Por ejemplo, está la longitud, ¿no? Que es unidad de medida el metro. La masa, ¿no? Cuando hablamos de masa hablamos de volumen. Kilogramo, tiempo, segundo, puede ser minuto, pueden ser horas. Temperatura termodinámica en Kelvin, intensidad de corriente eléctrica, ampere,
intensidad luminosa candela y cantidad de sustancia mol. ¿Ya? Y cada unidad de medida tiene su símbolo. ¿Hay más unidades? Sí, hay más. ¿Ya? Estas son las básicas, nada más. ¿Ya? Hay más unidades, ¿no? Magnitudes físicas derivadas, dice. Estas magnitudes pueden definirse por una combinación de las magnitudes físicas fundamentales. Este material yo les envié al grupo, si no me equivoco, sí, el día miércoles que tuvimos y les envié estas diapositivas para que lo puedan revisar. Magnitud física, ¿no? Tenemos lo que es el área, unidad de medida metro cuadrado, ¿no? Siempre el área se va a medir al cuadrado, puede ser metro cuadrado, centímetro cuadrado, pero siempre va a ser al cuadrado, ¿ok? El volumen, metro cúbico, velocidad metro por segundo, la aceleración, metro por segundo al cuadrado, densidad volumétrica, kilogramo por metro cúbico, ¿no? kg por m al cubo, fuerza, newton, n, presión, pascal, pa, cantidad de movimientos. Estas son magnitudes físicas derivadas, ¿no? Que derivan de la primera, de acá, de las fundamentales, ¿ok? Cantidad de movimiento, kilogramo por metro por segundo. Bien, como estábamos diciendo, la cinemática, les puse al inicio algunos videos, estudia el movimiento mecánico de los cuerpos, sin considerar las causas que lo originan o lo modifican. Solamente la cinemática va a estudiar a la mecánica, al movimiento mecánico del cuerpo, ¿ok? Cuando hablamos de cinemática, bueno, vamos a hablar, acá está, movimiento mecánico. ¿Qué cosa es? Es el fenómeno físico, no es químico, es físico, ¿okay? Que consiste en el cambio continuo de posición, ¿bien? Que experimenta un cuerpo respecto a un sistema de referencia, ¿no? O sea, un cuerpo va a realizar movimiento mecánico porque va a tener un cambio continuo. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos a una persona con un balón, ¿no? Y ese balón va a ser lanzado a una canasta, ¿verdad? Una cesta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va a encestar, ¿no? Ahora, ese balón y la persona también van a estar en un continuo cambio de movimiento, ¿ok? Entonces, cuando es lanzado, va a haber un recorrido, va a haber una trayectoria, va a haber un desplazamiento, va a haber un movimiento mecánico, un movimiento físico. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama cinemática, ¿no? Al movimiento mecánico de un cuerpo, ¿no? Pero también es el fenómeno físico que consiste en el cambio. Y va a tener el movimiento inicial. No va a ser igual al movimiento final, va a variar obviamente. Por eso dice que es el cambio continuo de posición que experimenta un cuerpo respecto a un sistema de referencia. ¿Okay? La pelota experimenta, dice, movimiento mecánico, debido a que su posición, ¿ves? Varía continuamente respecto al lanzador. Claro, va a variar, ¿no? Por ejemplo, si esta persona lo lanza fuerte, ¿no? Con mucha fuerza, obviamente, ¿no? Va a resultar un movimiento, y si yo lo lanzo o si esta persona lo lanza despacio, también va a realizar otro movimiento, ¿no? Por eso que acá dice, la pelota experimenta movimiento mecánico debido a su posición, que varía continuamente respecto al lanzador. ¿Okay? Sistema de referencia. Está constituido por un observador, un origen temporal, sirve para medir el tiempo, ¿ya? Y un sistema de coordenadas. ¿Okay? Un sistema de coordenadas sirve para medir posiciones. ¿Ok? Entonces, siempre va a haber un sistema de referencia, ¿no? En este caso, donde el punto, ¿no? El punto de inicial ahí. Bien, ahora vamos a hablar de elementos del movimiento mecánico, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, aquí este personaje está con una esfera o un balón, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos del movimiento mecánico? Va a haber una trayectoria, ¿no? Cuando este cuerpo va a ser lanzado, ¿ok? Va a realizar una trayectoria. ¿Y qué es la trayectoria? Hay que poder diferenciar bien esos elementos. La trayectoria va a ser la línea imaginaria que resulta de unir todos los puntos donde pasa el móvil. ¿Ya? Es una línea
imaginaria que resulta de unir todos los puntos por donde pasa el móvil. ¿Ya? Esa va a ser la trayectoria. Es una línea imaginaria, ¿no? Algo imaginario que va a hacer este cuerpo en movimiento, ¿no? Luego también tenemos el recorrido, ¿no? Este balón o esta esfera va a ser un recorrido al ser lanzado, ¿no? Entonces, el recorrido va a ser la medida de la trayectoria. El recorrido va a ser la medida de la trayectoria. Luego viene el intervalo de tiempo, ¿no? El intervalo de tiempo es el tiempo transcurrido durante el movimiento. Es el tiempo transcurrido durante el movimiento. ¿Cuánto tiempo? El intervalo de tiempo es cuánto tiempo hizo esta esfera al llegar al otro punto, ¿no? Por ejemplo, del punto A, como ven ahí en la imagen, hasta el punto B. ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto de recorrido hizo? Ese es el intervalo de tiempo. El móvil, ya sabemos que es el cuerpo que realiza el movimiento mecánico, ¿no? El móvil. Cuerpo que realiza el movimiento mecánico. Luego la distancia. La distancia, ¿qué cosa es la distancia? Es el módulo del desplazamiento, ¿no? Es el módulo. Y el desplazamiento indica la dirección del cambio de posición del móvil. ¿Okay? El desplazamiento indica la dirección. Ahí está. El desplazamiento me va a indicar la dirección del cambio de posición del móvil. ¿Ok? Bien, vamos a ver un pequeño video acerca de eso. Los elementos del movimiento mecánico, ¿ya? Antes de empezar, te menciono que para entender ciertos puntos de este video con mayor facilidad, es recomendable tener ciertos conocimientos del tema análisis vectorial. Hace tiempo no explico algo con una pizarra. Disculpen mi peinado, es que no hay lugar donde me pueda... Si tú dominas estos términos, en este caso los he dividido de esta manera, aparte de quedar como alguien más inteligente, obviamente estarías hablando con mayor propiedad y tal vez tus profesores se sorprendan y te aprueben en tu examen y ya no los tendrás que sobornar. Eso es mentira, no se ofendan, por favor. Entonces empezamos dando una pequeña explicación de qué es el movimiento mecánico. El movimiento mecánico consiste en el cambio continuo de posición. ¿Qué quiere decir continuo? Eso quiere decir que en cada instante el objeto o lo que estamos viendo, en este caso el cubo, se va a mover constantemente. En cada punto se va a ir moviendo. Y este cambio continuo de posición se da en un espacio y en un tiempo. Claro que todo esto se da respecto a un sistema de referencia. ¿Y qué es un sistema de referencia? Bueno, para entender eso, este es el momento en el que nos adentramos en los elementos del movimiento mecánico. El sistema de referencia es un conjunto que nos va a permitir ver el movimiento mecánico, observarlo, analizarlo, como ustedes quieran llamarlo. Pero este sistema de referencia se divide en dos partes, el sistema de coordenadas y el medidor de tiempo. El sistema de coordenadas es básicamente lo que nos permite tener una misma orientación. Por ejemplo, imaginemos que tú eres un aventurero que está viajando por todo el mundo y de repente te encuentras con otro aventurero. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estoy yendo a Plutón. ¿Me puedes decir por dónde puedo llegar? Por supuesto, amigo. Solamente tienes que ir por el norte. Ah, ok. Muchas gracias. Si te diste cuenta, el aventurero solamente le indicó que tenía que ir por el norte, pero en mi caso, bueno, moví un poco la mano, pero nunca le explicó detenidamente en qué dirección, hacia dónde estaba el norte, ya que tú como aventurero tenías una brújula, la cual no la mostré porque la debiste tener guardada, no vas a caminar con la brújula así y no sabes todavía dónde ir. Lo que sucede aquí es que las coordenadas son las mismas, para eso tenemos las coordenadas, pero en este caso de la física usamos esto. El eje X, el eje Y y el eje Z, algo tan conocido. Este es para trabajar en 3 dimensiones, pero algo más conocido también es el eje X y Y, que es para 2. El eje X, que es para la derecha, en positivo, y el eje Y, que es para arriba, en positivo. ¿Por qué
qué? Porque para allá es negativo y por acá es negativo. Eso es algo que se ve en el tema análisis vectorial. Y básicamente gracias al sistema de coordenadas podemos guiarnos. Por ejemplo, para mí mi derecha sería la de aquí, pero para tu sistema de referencia tu derecha sería hacia allá. ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? Bueno, lo siento, tú entraste a este video, ¿qué puedo hacer? Seguimos con el medidor de tiempo. Este es un poco más sencillo de explicar. Es, por ejemplo, el tiempo que va a transcurrir para el cambio de posición. Para esto puedes usar objetos como un cronómetro o un reloj. Pero a este medidor de tiempo tienes que tener en cuenta que en la física, o bueno, en el curso de física, está obviamente directamente relacionado con el intervalo de tiempo. Por ello tienes que saber qué es el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo que se representa de esta manera es igual a algo. ¿A qué es igual? Es igual al tiempo final menos el tiempo inicial. Oh no, Ranter, ya me estoy confundiendo. ¿De dónde salió una resta? Si estamos hablando de tiempo nomás. No es algo tan complicado de entender, o sea, solamente es el tiempo en el que va a transcurrir, o sea, ese movimiento que tú vas a analizar. Pero ¿de dónde nace el tiempo final menos el tiempo inicial? Tal vez es lo que te estás preguntando. Y pues para que no te confundas, si entiendes el por qué sale esto, te hago el siguiente ejemplo. Digamos que este es un cronómetro y ahí hay una cucaracha en el piso que tiene que llegar hasta la puerta. Yo la estoy tomando el tiempo a ver cuánto se tarda. Entonces yo empiezo y le doy a iniciar. El tiempo transcurre, 1, 2, 3, 4, la cucaracha no se está moviendo. Y recién en el segundo 10, cuando me marca 10, empieza a moverse hacia la puerta. Y cuando llega a 15 segundos, llegó, lo detuve. ¿Cómo te das cuenta del intervalo de tiempo? Pues con la pregunta, ¿cuánto tiempo se ha movido la cucaracha? Si bien mi cronómetro me marcó al final 15 segundos, o sea, tiempo final, al final me marcó 15 segundos, la cucaracha no se movió 15 segundos. Recién empezó, ¿en qué momento su movimiento? El tiempo inicial. ¿En qué momento empezó a moverse? En el segundo 10. Por esto, así se resta y sacas el intervalo de tiempo. Es decir, el tiempo que se ha movido un cuerpo. Básicamente solamente es eso, hacer una resta del tiempo final cuando llegó a su destino y tiempo inicial, cuando empezó a moverse. Y así como terminamos de analizar el sistema de referencia, obviamente a esto se le asocia algo muy directo, que es el móvil, ya que es lo que tú vas a medir a partir del sistema de referencia. En otras palabras, ¿qué es el móvil? El móvil es el cuerpo que experimenta el movimiento mecánico. Por ejemplo, aquí como vemos, el cubo es el que se está moviendo, es lo que estamos viendo, es lo que a partir de mi sistema de referencia, donde estoy, es lo que se mueve. Entonces, para no estar diciendo es el cuerpo que se está moviendo, le dicen que es el móvil. Pensamos el siguiente concepto, que sería la trayectoria. Hasta este momento no creo que haya muchas dudas. Sistema de referencia, el móvil. Y aquí es donde viene lo interesante. Trayectoria, recorrido, distancia y desplazamiento. Hay algunos conceptos que aquí los puedas ver iguales, pero no lo son. Así que comenzaremos hablando de la trayectoria. Y para ello usaremos por fin este gráfico que he hecho. Aquí hay una persona que va a poner su sistema de coordenadas. Aquí hay un reloj que va a ser su medidor de tiempo. Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Cuál va a ser el móvil? ¿Qué va a ser lo que se va a mover? Aquí lo vamos a poner. El móvil va a ser esta cosita de aquí. Ranter, ¿qué es eso? Es una mosca, digamos que es una mosca. La mosca al inicio, digamos que se encuentra en este punto. Y después de un intervalo de tiempo, vamos a decir que ha llegado hasta aquí. Entonces, a partir del gráfico, vamos a ver qué es la trayectoria. La trayectoria resulta al unir cada punto por el que ha pasado el móvil. Porque tú sabes, yo sé que en cada instante, digamos que en el segundo 0,1, ha pasado por un punto, en el 0,2 ha pasado por otro punto, 0,3, 0,4, 0,5 y así hasta donde llegó. En mi caso la mosca no ha venido así, tú sabes que las moscas son bien alocadas y vienen, por ejemplo, viene por acá, por acá, por acá, se da una vuelta, y llegó hasta aquí. Si te das cuenta, su movimiento fue de esta manera, o sea, no fue de una forma recta, sino fue de una manera media alocada. Esta es su trayectoria. Si bien es la unión de todos los puntos, o sea, sería una raya de esta manera, algo así que se movió, no lo ponemos así para no confundir tanto el gráfico, o sea, no para que no haya muchas líneas y no nos confundamos. Pero en realidad es la unión de todos los puntos por los que ha pasado el móvil, que terminaría quedando como unas rayas. Pero por lo general no lo hacen de esa manera y se les suele representar con líneas punteadas, o sea, de esta manera. Esa es su trayectoria.
Y en términos más coloquiales sería decir por dónde se ha movido el móvil, o sea, de esta manera, de esta manera, de esta manera, depende ya de lo que estés analizando. Además, a partir de la trayectoria, es decir, por dónde se mueve, es donde nacen los diferentes temas: movimiento rectilíneo, porque la trayectoria es recta; movimiento curvilíneo, movimiento elíptico, de ahí nacen los temas. Una vez que entendemos qué es la trayectoria, es cuando entramos al recorrido. Básicamente, el recorrido es la medida de la trayectoria, su longitud. Porque tú y yo sabemos que si una trayectoria, por ejemplo, es de esta manera, esto es, o sea, de esta manera sería, tiene una longitud, digamos que aquí son 3 metros, aquí 5 metros. ¿Cuál es su recorrido? Su recorrido es la medida de la trayectoria, es decir, sería 8 metros. No hay mucho misterio, solamente es la medida de la longitud de la trayectoria. En este ejemplo de la mosca, el recorrido sería la medida de todo esto, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Amigo, la trayectoria puede tener una medida, ¿verdad? Claro, ¿por qué no lo pensamos antes? Tenemos que darle también un término. Podemos decir que es la medida de la trayectoria, para no confundir a las personas. No, hay que llamarlo recorrido. Y pues para que la gente se confunda aquí, lo llamaron así, recorrido. Que aquí en este tema se le suele representar con una E minúscula. Aquí entramos en la recta final con el desplazamiento y la distancia. El desplazamiento se representa de la siguiente manera: con una D, pero con una flechita arriba. Si has visto análisis vectorial, sabes qué significa la flechita arriba. Significa que es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir vectorial? Quiere decir que aquí no vas a tener solamente en cuenta la medida, sino también una dirección. Por ende vas a tener un signo, ya sea positivo o negativo. También podemos representar al desplazamiento como el cambio de la posición, que podemos hacerlo de esta manera: un triangulito, como en el intervalo, pero una R que vamos a decir que es la posición. ¿Cómo representaríamos esto? Pues cuando ves el triangulito sería la posición final menos la posición inicial. Pero recuerda que el desplazamiento es vectorial. Eso quiere decir que esto también va a ser vectorial. Te tienes que poner su flechita arriba para que te des cuenta. ¿Cómo podemos analizar esto en este ejemplo? Pues como son vectores, tú los puedes trazar aquí para que te guíes de una mejor manera. El vector de la posición inicial sería ¿dónde? Donde estuvo la mosca inicialmente, o sea, aquí. ¿Cómo trazamos el vector? Lo trazamos desde el origen del sistema de coordenadas. O sea, sería de esta manera. Esto que ves aquí es el vector de la posición inicial. Y puedes hacer lo mismo con el vector de la posición final. En este caso sería aquí, del origen hasta el punto final. ¿Qué te quedaría de esta manera? Esto es el vector de la posición final. Y obviamente, como tú sabes el tema análisis vectorial, vas a entender lo que voy a hacer a continuación. Y si quisiéramos hallar el desplazamiento, que es esto, la variación de la posición, en este ejemplo, ¿cómo sería? Si ya tengo el vector de la posición inicial y el vector de la posición final. Pues empezamos a poner sus puntos de las coordenadas. Tú debes saber que para un vector tú lo representas de esta manera. Abres tu paréntesis y lo primero que vas a poner va a ser cuál es el valor respecto al eje X, luego punto coma, cuál es el valor respecto al eje Y, y finalmente, si estás en 3 dimensiones, cuál es el valor respecto al eje Z. Así que vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Empezamos en el eje X. El eje X está en esta forma. La flechita está apuntando hacia este lado. Y justo está hacia este lado también. Si los dos están yendo hacia el mismo lado y está ahí la mosca, eso quiere decir que es positivo. Por ejemplo, digamos que estaba hasta acá la mosca, sería para allá. Ahí sería negativo, porque está yendo en contra de X. Pero como está yendo hacia su favor, es positivo. ¿Qué número ponemos? 1 metro, un espacio, 1 metro acá, 2 espacios. Entonces, primero que pondríamos sería 2. Luego, respecto al eje Y, el eje Y está hacia ese lado, la mosca también está hacia ese lado. O sea que sería positivo. ¿Cuántos espacios serían? 1, 2, 3, 4 metros. Entonces colocas 4. Y finalmente, respecto al eje Z, o sea, hacia arriba o hacia abajo. Si te das cuenta, la mosca no está ni hacia arriba ni hacia abajo. Está tal cual, ahí. Lo ves enfrente. Así que como no está hacia ningún lado, solamente colocamos 0. Esta sería la posición de la mosca al inicio.
Y la posición al final, ¿cuál sería? Abrimos paréntesis y comenzamos. Eje X está hacia su favor. Hacia aquí está, hacia su favor. ¿Cuántos espacios? 1, 2. Ponemos 2. Como está a su favor, es positivo. Punto y coma. El eje Y. El eje Y, el amor que está aquí, está hacia allá el eje Y. Su flechita está hacia allá. Eso quiere decir que está a su favor. También va a ser positivo. ¿Y cuántos espacios? Un espacio. Colocas aquí 1. Punto y coma. Finalmente, el eje Z, ¿cuál es? ¿El que está hacia arriba o hacia abajo? Pero igual como en el caso anterior, no está hacia ninguno de los dos. O sea que solamente colocas 0. Y cierras tu paréntesis. Y listo, esto sería lo que tendrías que restar. 2, 4, 0 y 2, 1, 0. Lo colocamos de esta manera. El vector posición inicial sería 2, 1, punto y coma, 0, menos el vector inicial, que es 2, 4 y 0. Como obviamente tú sabes el tema de análisis vectorial, tú sabes que no vas a restar 2, 1 y 2, 4, no vas a hacer nada de eso. Tú sabes que el primero se resta con el primero, el segundo se resta con el segundo y el tercero se resta con el tercero. Eso quiere decir que vamos a hacer 2 menos 2, vamos a poner 0. 1 menos 4, vamos a poner menos 3. Y 0 menos 0, colocamos 0. Así se restan vectores de esta manera. Y algo extra que seguramente sabes del tema análisis vectorial es que cada uno en el X, Y, Z tiene una unidad vectorial. En el caso de X es X con una Y y su gorrito. En el caso de Y es una J con su gorrito. Y en el caso de Z es una K con su gorrito. Con estas unidades vectoriales y J, que no te confundas, no te preocupes ni nada, porque es como si yo dijera, no sé, metros, kilogramos y segundos. Lo podemos reemplazar en esta zona. Recuerda que esto en qué está, en metros. Aquí hay que poner metros y metros, porque estamos 1 metro, 2 metros, 3 metros, así. Entonces, ¿cómo le ponemos unidad vectorial? Pues en este caso, siempre comenzamos con el X, y luego con el Y, y luego con el Z. El 0 es el eje X. X es Y, pones la Y con su gorrito. A esto le pones ya no coma, sino ahora le vas a poner un más, que básicamente es lo mismo, solamente que lo estás poniendo con unidades vectoriales. Vas a poner menos 3, pero aquí menos 3, más y menos se va a hacer un solo signo y vas a poner solamente mejor menos. Menos 3, pero es el eje Y, así que pones J con su gorrito. Finalmente le pones más 0, que es el eje Z, que sería la K con su gorrito. Pero si te das cuenta, aquí no hay nada, aquí hay 0 y 0, o sea que como una matemática simple, algo puedes eliminarlo porque es como si no tuvieras nada y solamente te quedas con menos 3, J con su gorrito y metros. Y este sería su desplazamiento. Y si tú quisieras representar esto en el gráfico, pues es fácil de representarlo. Siempre que vas a representar el vector de desplazamiento, no te preocupes, porque es una manera fácil. Solamente es del punto inicial, lo unes hasta el punto final. En este caso sería de esta manera, punto inicial y punto final. Esto sería el desplazamiento. Un dato extra, si te das cuenta, si cumple. ¿Por qué? Menos 3J. La J es para el eje Y. Y si es negativo, quiere decir que va en contra. Si el Y es hacia allá y es negativo, el otro viene hacia esta dirección. Y es lo que pasa. Viene hacia esta dirección. ¿Y cuántos metros? 3 metros. 1, 2, 3. Y bueno, eso sería todo por este video. Nada, mentira. Solamente falta la distancia, que no me complico mucho. ¿Por qué? Porque si entendiste todo esto, que es el desplazamiento, la distancia básicamente es la medida del desplazamiento. Como el desplazamiento es vectorial, la distancia es el módulo. O sea, el módulo lo pones entre estas rayitas, que quiere decir en unos términos más generales, que es el valor numérico. Aquí te das cuenta que tienes un signo negativo. Y tú, cuando estás en la calle, estás, no sé, en el carro, tú no dices, ah, hemos viajado menos 100 kilómetros. Tú no dices eso, tú dices, hemos viajado 100 kilómetros. Esos 100 kilómetros que estás mencionando es la distancia, es el valor. No vas a, aquí no, ya no hay signo, ya no hay negativo. Aquí puede haber negativo o positivo. Aquí sí o sí es siempre positivo. Ranter, eso quiere decir que el desplazamiento aquí es menos 3J
con su sombrerito metros, pero la distancia es solamente 3 metros, correcto. Ejemplos rápidos y sencillos que van a tomar menos de 15 segundos. Digamos que tienes 4 en el eje Y con sombrerito metros. La distancia, ¿cuánto es? 4 metros. Digamos que tienes en el eje Z, tienes menos 8K con su sombrerito metros. ¿Cuál es la distancia? La distancia es 8 metros. Y digamos que tienes 5 en el eje Y. ¿Cuál es la distancia? La distancia sería 5, le quitas esto, metros. Y así lo tendrías. Este es un desplazamiento, este es distancia. Desplazamiento, distancia, desplazamiento, distancia. Eso sería todo por este video. Espero que lo hayan podido entender. Puedes compartir, dar dislike, dar like, comentar, suscribirte, hacer lo que desees. Muchas gracias por ver el video. Para los que han visto los videos antiguos de mi canal, más que todo las personas cercanas a mí saben lo que se viene. Bien, ya hemos visto entonces más o menos acerca de lo que he explicado, los elementos del movimiento mecánico. ¿Ok? Bien, ahora también tenemos lo que es el MRU. ¿Ok? Aquí les voy a, bueno, les voy a mencionar antes de pasar a la otra diapositiva lo que es la velocidad. La velocidad, a ver un ratito. La velocidad entonces es una magnitud física vectorial, ¿no? Están entre las magnitudes vectoriales que mide el cambio de posición por cada intervalo de tiempo del movimiento mecánico. Su unidad de medida es el SI o el metro sobre segundo, ¿no? La rapidez también es una magnitud física escalar que representa el valor de la velocidad, ¿no? Claro, ¿no? Porque obviamente en donde está la velocidad ahí puede haber rapidez o no también, ¿no? Dependiendo cómo va a ir el cuerpo, cuál sería su desplazamiento, ¿no? Bien, ahora entramos a lo que es movimiento rectilíneo uniforme, MRU, ¿no? MRU. ¿Qué cosa es MRU? Es un movimiento donde la velocidad del móvil permanece constante. Así se llama, movimiento rectilíneo uniforme. Y sus abreviaturas son MRU, ¿no? Es un movimiento donde la velocidad del móvil permanece constante, es decir, no cambia su módulo ni la dirección. ¿Ya? Siempre va a ser constante su velocidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un auto que viaja a una velocidad constante, ya está viajando del punto A al punto B, hace un recorrido de 20 metros, luego del B al C, 20 metros no varía, ¿no? No varía aquí, siempre aquí entre el punto A y B y C no va a variar, ya varía aquí del punto C y D, ¿no? El auto describe, dice, una trayectoria rectilínea, no es curva, sino es recto. En iguales intervalos de tiempo avanza a distancias iguales y la distancia es directamente proporcional al intervalo de tiempo. Bien, a ver, vamos a ver un videito acerca de esto para ya para poder tener un poquito más de claro qué es lo que es el MRU. Lima Norte nació para avanzar más y para ir más allá, hoy elijo la VINA, una universidad de clase mundial. Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video vamos a aprender cómo resolver ejercicios de MRU. Dice así: un automóvil viaja con una velocidad de 90 km por hora. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer una distancia de 500 metros? Cuando te enfrentas a un problema de física, en general siempre plantea los datos. Distancia, 500 metros. Velocidad, 90 km por hora. Acá hay un problema, porque la distancia me la dan en metros, la velocidad en km por hora. El tiempo es lo que me piden calcular. Lo primero que hacemos antes de plantear la fórmula es convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cómo lo hacemos? Bien fácil. Kilómetros por hora multiplicado por un factor de conversión. Y tienes que recordar que, por ejemplo, un kilómetro es igual a 1000 metros. Y eso es lo que vamos a escribir aquí. Ponemos un kilómetro abajo y arriba 1000 metros. ¿Por qué abajo? Kilómetros, porque se va a cancelar. Y un kilómetro es lo mismo que 1000 metros. Luego, tú dices que una hora equivale a 60 minutos, pero un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, sería 60 por 60 segundos.
hora equivale a 3.600 segundos. Y eso es lo que voy a hacer. Como tengo hora en el denominador, ahora lo pongo en el numerador. 1 hora y debajo pongo segundos. Listo, fíjate, elimino las horas. Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar así. 90 por 1000. 90.000, ¿verdad? Entre 3.600. ¿Sí? Metros por segundo, es lo que quería. ¿Cuánto es esto? Bueno, es 25. 25 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, fíjate el trabajo que hemos hecho para convertir. Ahora, si tú eres pro, hay un truquito. Para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, lo multiplicas por 5 18. ¿Ok? Es un truquito. 90 entre 18 es 5. Y 5 por 5 es 25. No, me seré lo mismo. ¿Ok? Recuerda, multiplicas por 5 sobre 18 si quieres convertir solamente de kilómetros por hora a metros por segundo. Bueno, ahora sí. MRU. Este es el triángulo del MRU. Lo utilizamos para recordar la fórmula. La fórmula es así. Distancia, velocidad y tiempo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Si tú quieres calcular la distancia, entonces la tapas y sería velocidad por tiempo. Aquí lo vemos. Ahí está. Si tú quieres calcular la velocidad, lo tapas y ¿qué te quedó? Distancia entre tiempo. Y si tú quieres calcular el tiempo, lo tapas y ¿qué te quedó? Distancia entre velocidad. Tiempo es igual a distancia entre velocidad. Ahí está. Muy bien. Como aquí tú quieres calcular el tiempo, voy a utilizar esta fórmula. Tengo los datos, sí, 500 metros y la velocidad 25 metros por segundo. Así es que vamos a reemplazar. Tiempo es igual a distancia entre velocidad. La fórmula que vamos a usar. Tiempo vendría a ser igual a distancia, 500 metros, ¿verdad? Y la velocidad es 25, porque ya la acabamos de transformar. Tiempo es igual a 500 entre 25, por supuesto que me va a salir 20. 20 segundos. Solución de este ejercicio de MR. Utilizando nuestro criterio de la fórmula. Recuerda el triangulito. Es como un recurso mnemotécnico para calcular los elementos del MR. ¿Ok? Fórmula, que no te debes olvidar, distancia, velocidad por tiempo. Y también la conversión. De kilómetros por hora a metros por segundo, truquito, multiplicas por 5 entre 10. ¿Listo? Nos vemos en el próximo video con movimiento rectilíneo uniformemente variable. Chao, cuídense. Todo esto es Bien. Quisiera saber si hay alguien que no llamé en la lista, que ha ingresado de repente luego. Igual voy a volver a llamar para los que no tengo registrado aquí su asistencia, ¿ok? A ver, un ratito. Me informan que alguien no ha podido ingresar también. Ojalá. Profesora, disculpe, ¿y los que ya tomaron lista pueden retirarse o...? Sí, ya podrían retirarse. No se olviden del día miércoles, por favor, los trabajos. Si no pueden ingresar, me escriben y yo les di la opción de mandar en un video. No sé si recuerdan, ¿ya? Sí, El porque día miércoles, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Me están escribiendo preguntando a mí, no tengo internet o no voy a poder por tal motivo. Entonces, les estoy dando la opción de que me envíen el video, por favor, ¿ya? Entonces ya para luego, de todas maneras lo recalco para que lo tengan presente. Bien, ingresó Kainamari Guancho, ingresó. Caja Poma Percy ingresó, Caja Poma Percy. Cayatopa Flores Daisy ingresó, Cayatopa Flores Daisy. Chamorro Palacios Edgar. Chamorro Palacios Edgar. Chávez Lagunas Israel, ingresó Israel. Chávez Lagunas. Chillón Pompa Ramosa. Así ingresó. ¿No? Estrada.
Sí, ok. Estrada Ingaruca Alessandra. Estrada Ingaruca Alessandra. Fernández Concha Francisco, ingresó. Fernández Concha Francisco. Figueroa García Liz. García García Líder, ingresó. García García Líder. Gastelukis Pesarita, ingresó. Gastelukis Pesarita. González Dolores Juan Miguel. González Dolores Juan Miguel. Guevara Pachas Rosa. Guevara Pachas Rosa. Huacachi Castillo Tatiana. Huacachi Castillo Tatiana. Inuma Caldas Freddy. Inuma Caldas Freddy. Hacho Mamani Naide. Hacho Mamani Naide. Jaico Rocha Julia. Jaico Rocha Julia. Lagones Apaza Sonia, ingresó. Lagones Apacia. Laisa Paredes Zoila. Laisa Paredes Zoila. Leocaya Coragua Zenaida. Profesora, buenas noches, Nelly Tantarico. Profesora, ¿Cómo? buenas noches, no me has llamado. ¿Cuál es tu apellido? Montes Cotrina Magali Sonia. Ya, ok, sí, ya está registrado. ¿Alguien más no llamé? Profesora, Nelly noches, Tantarico Castro. ¿Cuál me dices tu apellido? ¿Tantarico? Tantarico Castro, Nelly Liliana. Ah, ya lo registré, ¿Alguien más? Margarita Vázquez, por favor, profesora. Buenas noches. Profesora. Indicaré un ratito su apellido, por favor. Vázquez, ¿no? Vázquez Caballero. Disculpe, profesora, no he estado entrando estos días a clases, no sé cómo ponerme al día. Es que yo trabajo, salgo a las 9 de la noche del trabajo. Sí, en el grupo tienen que averiguar. Hay un grupo ahí, yo he enviado todo. Ujú. Ya. Ok, ¿alguien más alguien más para registrar? Lucía, por favor. Arias Berrospi, profesora. Valverde Lavado. ¿Cómo? Valverde. Valverde Lavado, por favor. Profesora, Mamanita Calucía. Profesora, Arias Berrospi. Ya vale, apágame la tele. Mamanita Calucía. Mamani, a ver un ratito. Págame la tele, vale. Ya terminó Mamani, ya. a ver su audio, por favor. ¿Alguien más? Arias Berrospi, profesora, disculpe. Arias Berros. Ya está. ¿Alguien más? Profesora, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Creo que ya todos, nadie más falta, ¿no?
Ok, ahí nos vamos a quedar. Nos vemos el día miércoles, por favor. No se olviden sus trabajos, ¿sí?